Comenzamos entonces con esta parte de prototipado. Esta parte de prototipado consta de dos cosas o de dos partes y es primero la creación de copies y segundo la creación de storytelling. La parte de la creación de la imagen o la parte emocional, digamos de que no la vamos a tocar porque pues ustedes son diseñadores visuales, son gráficos y pues tienen todo el talento y el conocimiento para resolver esta parte que de alguna manera también fue resuelta en el proceso de ideación con las referencias gráficas. Digamos de que uno en las referencias gráficas puede como conectarse con un poco con la parte visual, pero ya la parte de los copies y el storytelling es lo que vamos a trabajar acá. Hay algo que aclarar y es que no hay un orden para comenzar con esa parte de prototipado. Me explico, ¿no? Si usted le parece que dentro del proceso creativo como que fue votando ideas de copies, pues si va a comenzar por el copy está perfecto. O si va a comenzar, se le facilita más escribir un storytelling y después de ahí sacar los copies y después sacar la parte visual, también es válida. O si usted ya con la parte de referencias gráficas, pues se acerca más rápido a la parte visual y después desarrolla el copy y después el storytelling. No importa, el orden del factor no altera el producto. Lo importante es que todas las cosas generen sinergia, ¿cierto? Eso es lo más importante. Vamos a comenzar entonces con esta parte de cómo crear copies. La parte de la creación de copies tiene unos pasos, pero también tiene unos criterios que vamos a revisar, ¿cierto? Pero antes de eso, me gustaría contarles un poco sobre, recordarles de qué es el copy o qué son los racionales. Entonces, los racionales, el copy, recuerden que lo que hace es describir el diferencial y explicar al usuario nuestra oferta de valor, trabajando con nuestras ventajas, nuestros beneficios y de los cuales deben de ser muy claros, ¿cierto? El usuario no debe sentir en ningún momento duda de lo que le estamos diciendo, debe tener todo claro, incluso ser lo suficientemente delimitado para comprender exactamente qué no hacemos, ¿bien? Eh, Esto es básicamente darle claridad, no dejarle nada a la suposición al usuario, ¿bien? Un racional o un copy creativo debe detonar emociones, debe estar totalmente redactado para poder generar conexión tanto con la persona, así no esté el visual, como con el visual y el storytelling. O sea, como que la, el, esta frase, este copy, estos mensajes deben de ser lo suficientemente poderosos para detonar una emoción. Bien, entonces, eso es un poco como el inicio que ya lo habíamos hablado en algún momento, pero que es súper importante acá recordar. Vamos a comenzar con los criterios del diseño o la construcción de un copy. Básicamente, estos 6 criterios los vamos a ir revisando durante el proceso, porque se desarrolla en el proceso, pero voy a hacer una explicación rápida acá. Estratégico es básicamente que cumpla con el objetivo que tiene la compañía o la marca alrededor de esta campaña, ¿cierto? Debe cumplir, debe impulsar, debe generar esa solución. Ese copy debe inspirar para que la solución se llegue, ¿bien? Creativo, pues claramente que detone emoción, detone atención, que es una de las cosas más difíciles que está pasando ahorita y más con las redes sociales y toda la parte digital, que la gente capte y se enamore de uno y diga, wow, ¿qué es esto? ¿Sí? Eso es la parte creativa. Empático y con lenguaje cercano, pues claramente que nos conectemos con el perfil del usuario, que nosotros tengamos la capacidad de hablar en su propio idioma, hablar en sus propios conceptos, que se conecte con lo que estamos diciendo para que genere un poco más de relevancia y conexión. Corto y claro, pues claramente, aunque existen copies largos, ¿cierto? Y han sido muy famosos de muchas marcas, no, pues digamos es porque tienen una capacidad de conexión, de creatividad y estrategia detrás, ¿cierto? En donde pueden darse ese lujo, pero por lo general, y más como les decía, en este mundo de esta economía de atención en la parte digital, de que cada vez el tiempo es más corto, pues que ser corto y claro es la forma más eficiente y eficaz para que nuestras campañas logren lo que nosotros estamos esperando. Debe ser fluido de leer, no debe ser así súper filosófico, complejo, utilizando palabras rebuscadas, no, nada. Volvemos al lenguaje cercano, debe ser muy fluido, gramaticalmente claro de leer, sin tantos que, la, con, si, siga, o sea, una cosa muy, muy bien estructurada. Verbos, sustantivos, cosas muy, muy claras para que la persona tenga un concepto y un mensaje muy claro. Y por último, motivador. Claramente lo que nosotros buscamos es que la persona haga un clic, que la persona haga, descargue un PDF, que vaya y se registre en un evento, que vaya y nos dé un like en las redes sociales, sea el call to action, que sea lo importante es que sea motivador y que llame a la acción. Bien, entonces, bajo estos criterios, estos 6 criterios que le conté, vamos a empezar a revisar la parte
de cómo nosotros estructuraríamos un copy. Es un ejemplo de cómo nosotros se van a dar cuenta que al final esto va a conectar mucho con todo el proceso creativo de lo que hemos venido desarrollando de Impulso Bayer, ¿cierto? Pero es lo que les voy a contar en este momento. Bien. Primer concepto o primer paso más bien de cómo construir un copy creativo. Lo primero es identificar el beneficio diferencial, ¿cierto? Entonces es como saber exactamente nosotros qué es lo que queremos escribir y por qué lo estamos escribiendo, ¿cierto? Esto es básicamente conectar con la emoción que detona la necesidad de la solución, ¿cierto? Para poder después resaltar los diferenciales. Acá hay algo que nosotros con la experiencia que tenemos pues ya sabemos, hemos como trabajado y es definir en un texto que llamamos el racional racional, completa, el bruto racional, es algo que nosotros queremos decir, o sea, lo que debemos decir lo escribimos tal cual, así suene feo, así está escrito mal, debemos escribir algo que nosotros determinemos, este es el mensaje que tenemos que dar, ¿cierto? Muchas veces, y es sobre ese mensaje es que nosotros empezamos a moldear el copy. Esto es ser estratégico, en este momento es donde nosotros como trabajamos la parte estratégica. Aquí les traigo entonces estos tres ejemplos para poder como contarles de qué tratan estos racionales. Fíjense que no son frases como muy estructuradas ni mucho menos, pero sí tienen todo el sentido para nosotros enfocarnos en lo que necesitamos decir. Por ejemplo, descubre el lado amable de la tecnología con impulso. Ganar jamás fue tan fácil usando la tecnología. Únete a Impulso Bayer y la tecnología, tu mejor amigo para ganar con Impulso Bayer. Fíjese que nosotros en estas tres frases no es que hayamos hecho como un gran copy, pero sí definimos exactamente lo que nosotros queremos lograr en términos estratégicos con nuestra campaña, ¿cierto? Entonces esto es lo más importante y es básicamente escribir unas frases que nos permitan a nosotros como orientarnos qué es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Esto es lo que básicamente lo que les sugerimos que hagan en esta primera parte, identificar exactamente qué es lo que tangibilizarlo en un texto, que usted sepa exactamente qué es lo que tiene que decir, ¿bien? Entonces, basados en estas tres frases, podemos declarar que tenemos estratégicamente nuestro foco definido. El siguiente punto es identificar los puntos de partida creativos. ¿Esto de qué trata? Trata de que nosotros cojamos estos racionales que escribimos anteriormente y empecemos a darle una búsqueda emocional. Acá es donde nos conectamos con el proceso de ideación. Empezamos a buscar y decir, venga, exactamente qué es lo que nosotros queremos desarrollar creativamente. Entonces aquí es donde nosotros venimos acá al Miro, ¿cierto? Y empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa? Nos tenemos que acordar que estamos buscando a alguien que nos acompañe, ¿cierto? Es un perro que nos acompaña, que tiene que ver con la tecnología, que es alguien familiar, ¿sí? Que gracias a ese familiar es que yo me voy a conectar, porque un perro es súper familiar. Bueno, todas esas cosas que ya hemos venido hablando, pues ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, exactamente qué es lo que queremos buscar de nuestro copy, ¿cierto? Entonces, hay una página súper buena que nosotros utilizamos que se llama Ideas Afines. Ideas Afines es muy chévere porque es una página, aunque es muy sencilla, es una página que es, en términos visuales, en términos gráficos, es una página muy poderosa en términos de buscar ideas. Entonces podemos nosotros, por ejemplo, ir a decir, bueno, ¿qué estamos buscando acá? Uno de los atributos que podemos en términos emocionales buscar acá. Entonces yo digamos, no sé, voy a buscar amigo. ¿Qué pasa cuando busco amigo? Entonces me dice acompañante, escolta, compadre, interrecluto, aliado, amigo, confederado, ¿sí? Entonces fíjense, el acompañante, el compinche. Entonces fíjense que acá, aunque, bueno, no creo que utilicemos la palabra compinche, pero digamos que emocionalmente se empezó uno como a conectar con ese tipo de palabras. Y esto nos ayuda mucho a tener como puntos de partida creativos, como saltar de aquí, ¿cierto? Empezar a mirar cómo lo puedo resolver y qué palabras nos puede como sugerir, por ejemplo, la palabra amigo, acompañante, por ejemplo, leal, fiel. Entonces aquí nosotros podríamos empezar a escribir leal, ¿cierto? Fiel, como cosas de lo que uno ve del amigo, ¿cierto? Voy a, por ejemplo, colocar perro acá, a ver qué sale. Perro. Entonces, por ejemplo, en perro, mire, bulldog, alano, no sé, tiene muchas cosas alrededor de eso. Esquimal, zootécnica, fiera.
feroz, inhumano. Fíjense que la misma plataforma le da a uno como conceptos que pueden ir en contra, pues lo que uno ya lo va, pero la misma plataforma le da a uno como todo ese sentido semiótico que le puede a uno como desarrollar esta idea. Nosotros ya habíamos desarrollado unas palabras, digamos de que a través de este buscar de palabras, pues nosotros habíamos ya identificado unas. Estas, por ejemplo, amigable, retador, tecnología, superar, perro, miedo. Digamos de que habíamos como entendido que ser retador es un concepto que nos gusta. Y acá también tenemos que hablar de que existen conceptos que son totalmente implícitos y otros que son conceptos explícitos. Por ejemplo, el perro es algo que nosotros sabemos que vamos a tener que utilizar, pues porque digamos de que nos puede ayudar a reforzar la imagen, o que acá aparece un concepto que se llama el concepto de la vaca. No coloques una vaca cuando vas a decir vaca dentro del anuncio, ¿sí? Una foto de una vaca y la palabra que diga vaca, digamos que eso es redundante. Pero si empezamos como nosotros a utilizar unas palabras, como les digo, comparándolas acá, en donde podemos decir, no sé, por ejemplo, miedo, que es un concepto que es el que estamos manejando, miedo. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir como temor, espanto, ¿sí? Ese tipo, acá es donde nosotros utilizamos ese tipo de herramientas para poder utilizar palabras que nos permitan como después escribir de una manera sencilla, ¿bien? Pues ahora, nos vamos a conectar con el contexto y el segmento del comprador. Después de que nosotros ya hemos identificado en la primera parte como los objetivos, el racional, después vamos y buscamos palabras que nos permitan inspirarnos y conectar con un copy que de pronto querramos decir, ¿cierto? Entonces, y exploremos palabras, conceptos a través de ideasafines.com.ar, vamos a empezar a conectar con el contexto del segmento, del comprador, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a usar conceptos, ideas o jerga que empaticen con la cotidianidad del comprador y usuario. Por lo que les decía, aquí es donde vamos a empezar a ser empáticos. Bien, en la anterior buscábamos como conceptos e ideas para ser creativos, pero acá ya empezamos como a decir, bueno, ¿qué cosas nosotros podemos decir que a él le pasa? Entonces fíjense que ya tenemos lo que les decía, concepto racional, unas ideas creativas, referencias creativas, palabras creativas que nos permitan conectar. Y aquí venimos esas palabras creativas, cómo se pueden conectar con lo que nuestro usuario es, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí ya habíamos desarrollado unas palabras, unas frases, perdón. Y esas frases tienen que ver con estas palabras que ya habíamos pegado. Perro que ladra no muerde, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la primera. Esta es una palabra, una frase común dentro de la jerga colombiana, ¿cierto? El perro, el mejor amigo del hombre, pues todo el mundo lo ha escuchado. Si tiene miedo, compre perro, ¿sí? Miren que aquí nosotros estamos utilizando ya como perro, retador, ¿cierto? Aparece el concepto de ladrar, que es algo que creativamente nos nace por la, como con esa conexión cultural, ¿cierto? Porque viene esta frase. Entonces fíjense que aquí ya como que estas frases, estas palabras, estos racionales, estas palabras y esta parte cultural nos empiezan como a generar un contexto creativo súper valioso en donde nosotros ya podemos después saltar a escribir algo que nos permita como desarrollar esa emoción, desarrollar ese diferencial, ese copy creativo que estamos buscando. Por eso llegamos acá al cuarto punto del proceso y es escribe creativamente pero concreto y claro, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer ya es como juntar todas las cosas que hemos venido colocando en contexto, ¿cierto? Las racionales, estas palabras creativas, ya como cosas culturales y vamos a empezar a prototipar, fíjense que nos dimos un contexto para lograr, ¿cierto? Como tener esos referentes creativos, ¿bien? Entonces, recordemos aquí que tenemos que buscar escribir para aumentar la atención del cliente, ¿cierto? Pero sin perder la claridad. Debemos ser creativos, debemos buscar mensajes cortos. Muchas veces nos van a salir mensajes largos, no importa. Pero lo importante es que aumentemos la recordación, aumentemos la atención. Lo que les digo, entre más corto mejor, o sea, esa sí ya es una regla, pero muchas veces salen un poco más largos, no importa, lo importante es validar que realmente tienen el impacto que estamos buscando. Entonces, claro y corto como esos criterios de desarrollo del copy y también fluido de leer, acuérdense que sean muy,
muy empático a la hora de la lectura, que sea algo que la gente suele leer en su día a día, ¿cierto? Digamos que si estamos hablando en este caso de agricultura, pues tenemos que escribir algo que los agricultores generalmente puedan o estén acostumbrados a leer. Ahí bueno, un poco esa parte de la empatía con el usuario. Bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar acá un ejemplo de cómo nosotros ya creamos acá unos preliminares de perro que ayuda no muerde. Fíjense que a veces está bueno, ¿cierto? Como que perro le quita el miedo, pero en ningún momento estamos hablando de tecnología, ¿cierto? Entonces como ahí como medio tibio en esa parte. Ni ladra ni muerde. La tecnología, tu mejor amigo. Fíjense que aquí cuando se escribió este primero, dudábamos que estuviera la tecnología, pero dijimos como no, pero le hace falta, entonces lo colocamos acá y le agregamos tu mejor amigo, ¿listo? Acá volvimos a escribir con impulso porque en ninguno de los dos estábamos hablando de impulso y dijimos, pero ¿cómo lo podemos decir con impulso? Entonces, con impulso la tecnología no muerde. Entonces, fíjense que aquí ya como que empieza como a juntarse la tecnología no muerde y lo empezamos a llamarlo impulso que ya, entonces, fíjense que mientras vamos escribiendo, mientras íbamos escribiendo, pues las cosas como que se iban esclareciendo en qué estábamos fallando y qué nos hacía falta para escribir. Entonces terminamos con la tecnología no muerde, porque es su mejor amigo. Y obviamente aquí podríamos colocar con impulso la tecnología no muerde. Entonces vamos a colocar ese, ¿cierto? Entonces digamos con impulso. La tecnología no muerde porque es su mejor amigo. Fíjense que nos sale un poco largo, ¿bien? Pero estamos cumpliendo de alguna manera con las cosas. Ahora, uno podría hacerlo visualmente mucho más corto, que ya hace parte como la parte visual en términos gráficos, con impulso. La tecnología no muerde, porque es su mejor amigo. Bien, entonces, eso es un poco como el, el, el proceso de iterar en la parte de la escritura, de ir buscando. Yo acá obviamente no me podría poner en esta capacitación a darle mucha vuelta, si no, no acabamos nunca. Pero la idea sí es mostrarles un poco cómo es ese proceso de esta primera parte de lo que pasó. Después usted escribe otra cosa, no funcionó. Y después usted como que va aprendiendo de lo que va escribiendo y al final empieza a salir cosas más refinadas, ¿cierto? Súper importante lo que les digo, tener en cuenta, descubre la amable de la tecnología con impulso. Ese tipo de criterios racionales, validarlos. Entonces uno dice, descubre la amable de la tecnología. Y uno dice, la tecnología es tu mejor amigo, ok, la tecnología no muerde, como que le estamos proponiendo algo, jamás fue tan fácil usando la tecnología, eso sí no lo estamos diciendo, pero creo que nos estamos enfocando más acá al miedo, al concepto de retarnos, que es un poco el concepto creativo que llevamos trabajando, ¿cierto? La tecnología, tu mejor amigo para ganar con impulso Bayer, y acá lo estamos diciendo, con impulso la tecnología no muerde porque es su mejor amigo. Entonces, fíjense que es un poco como ir reiterando, ir revisando, ir iterando en este proceso de escritura para poder llegar y alcanzar el nivel que nosotros esperamos tener de un copy para hacer una campaña súper ganadora. Y llegamos acá al punto 5, el paso 5, que es generar un llamado a la acción. Recordemos que ese hace parte como de nuestros criterios de escribir, ¿cierto? Estos criterios, aquí es donde buscamos que las personas como que cuando lean el copy hagan una acción siguiente. Lo que les decía, iniciar una conversación, dar un siguiente paso en un formulario de inscripción, debe generar la suficiente curiosidad para que la persona diga, me interesa, voy a hacer algo, ¿sí? Ese es el objetivo como este paso de cerciorarnos de que el copy tiene esas cualidades. Ahora, también cuando escribimos como estos call to action, muchas veces nos toca como revisarlo muy bien con el copy porque quedan extensos y en esa extensión pues obviamente hace que se vuelva como menos atractivo, menos lo que les decía, entre más corto suele ser llamar más la atención y ser más atractivo para la lectura en estos momentos de atención. Pero este tipo de mensajes complementarios o de call to action que ya vamos a revisar, también se pueden volver parte del sistema de comunicación y parte del sistema de mensajes que estructuremos. Entonces, no es solamente escribir un buen copy, sino también escribir copies secundarios o remates de copies que nos permitan a nosotros tener esa flexibilidad. ¿Cierto? Flexibilidad no solamente para hacer el call to action, sino también para poder tener otros recursos creativos en términos de escritura y podamos enriquecer la comunicación y crear un sistema de comunicación mucho más complejo dentro de la campaña que nos permita estar más frescos, incluso adaptarnos a los diferentes medios de comunicación, a los diferentes momentos de lectura que tiene el usuario con nuestra campaña, en fin. Entonces volvemos aquí a nuestro ejemplo, ¿cierto? Y para contarles un poco
¿cómo termina esta historia? Entonces miren que aquí nosotros teníamos con impulso la tecnología no muerde porque es su mejor amigo, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando vemos el copy, hace falta un poco más de fluidez en la lectura, un poco para mí me da, como que utiliza porque es entonces vamos, aquí lo que hicimos fue como intentar recortar esto y volverlo mucho más concreto, pero claramente perdíamos información del call to action, del nombre, de a dónde vamos a dirigir, entonces esto quedó más o menos así, o quedó así. La tecnología no muerde, es tu mejor amigo. Fíjense lo concreto que logramos ya hacer, ¿cierto? Y esto es un buen copy, ya es concreto, la tecnología no muerde, es tu mejor amigo. Fíjense que el por qué, ¿cierto? Es ya lo pasamos incluso a tú, ¿ve? Utilizamos las palabras necesarias, concretas y útiles, cada palabra es útil, ¿cierto? Porque, y explica lo mismo, el por qué lo redujimos finalmente con una coma y funciona muy bien. Ahora, después colocamos este lado complementario, descubrir el lado amigable de la tecnología con impulso Bayer, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí nosotros ya le pusimos el lado amigable, el amigo, la tecnología, como que ya dijimos claramente qué es lo que nosotros queríamos que hiciera, que descubriera ese lado amigable, porque la tecnología no muerde. Ahí es donde la comunicación empieza a obtener esos pivotes, que cuando veamos las piezas gráficas se van a dar cuenta de los diferentes pivotes que nos permite tener este tipo de redacción. Entre más concreto y corto, mejor, puntual, claro, ¿cierto? Miren que hace parte como de la jerga también, la tecnología no muerde, el perro no muerde, porque es tu mejor amigo, y claramente aquí vamos a colocar en una imagen pues un perro, ¿cierto? Entonces fíjense que también cumple con el criterio de no redundar, de colocar una vaca y escribir la vaca, o de escribir perro y poner un perro, no, aquí ya el copy está lo suficientemente refinado. Fíjense que es una cuestión de refinar, de refinar, de refinar. En la medida en que revisemos los criterios de cómo se escribe un copy y también estemos pendientes del proceso y de nuestros racionales, tarde o temprano encontraremos algo que nos funcione. Bien, la inteligencia artificial aquí nos puede ayudar muchísimo para encontrar también copies iniciales en los cuales nosotros después hacemos una refinación, una pulida. Entonces no duden en utilizarlo, ¿cierto? Aquí yo les estoy contando un poco el paso a paso de cómo lo hacemos a mano, ¿cierto? Pero la tecnología, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo también en esta parte de la construcción. Entonces fíjense que aquí, que es la parte que estábamos hablando, logramos desarrollar un call to action, ¿cierto? Que complemente a nuestro copy principal y que logra finalmente invitar a la persona y que además crea como otro sistema de comunicación, ampliamos el sistema de comunicación para que tengamos un lenguaje, no solamente un copy, sino un lenguaje dentro de la campaña. Séptimo punto, el séptimo punto tiene que ver con reforzar el visual y estimular la historia, entonces que complemente el resto de elementos de comunicación. Aquí ya nos toca sentarnos, acá ya nos toca empezar a revisar directamente con el visual qué es lo que está pasando, cómo se está viendo y empezar a complementar, ver cómo está funcionando, que haga match la imagen con el copy, ¿cierto? Entonces es súper importante lograr estas sinergias porque al lograrlo, piensen que cuando ustedes leen un copy y ven una fotografía, pues logramos crear como un storytelling, ¿cierto? Entonces, súper importante lograr esas sinergias entre la imagen, ¿cierto? Y el copy. Entonces, aquí lo que queda por mostrarles, pues claramente es que nosotros podamos identificar cómo al final queda la imagen, ¿cierto? Entonces, aquí viene un poco el tratamiento gráfico y es, bueno, finalmente este perrito, yo cómo me lo voy a imaginar con esta pantalla. Entonces, no sé, digamos de que acá es donde uno se podría imaginar ya como algo, como unos acercamientos. Acá es donde ya se empieza a vincular un poco la parte visual. Entonces, miren, por ejemplo, miren lo que pasa acá. ¿Qué pasa si esto se ve acá así? Más o menos, es lo que uno podría imaginarse, ¿cierto? Y uno va y se lleva el copy como y empieza a prototipar. De eso se trata un poco esta parte del prototipado, ¿no? Entonces uno se lo empieza a llevar acá y pone el texto al ladito. Empieza a decir, venga, ¿cómo no lo imaginamos? Bien, entonces, claro, entonces la tecnología, entonces acá podemos ver, por ejemplo, la tecnología no muerde porque es tu mejor amigo, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner esto bold para darle un poco como de carácter gráfico. Y uno empieza a mirarlo como, ok, la tecnología no muerde. Y cuando empieza a hacer clic, cuando nosotros ya empezamos a ver que empieza a tener como una coherencia, ahí es donde ya estamos prototipando, ¿cierto? Ahí es donde ya estamos validando la imagen sin tener que
crear la imagen final, es simplemente como con unos bocetos rápidos empezar a decirse, esto será que sí está funcionando, eso, y lo vamos probando con las personas. Ahí es donde viene, muchas veces incluso estos prototipos son los que se les presentan a los clientes. Sí, es mejor llegar con este tipo de prototipos al cliente, estos son entregas rápidas en donde el cliente dice, ah, ya me imagino la idea, finalicémosla, ¿bien? Entonces, súper importante en esta parte, en este punto de analizar muy bien cómo la imagen hace sinergia con el copy, como el copy a la inversa, como el copy también hace sinergia con la imagen y empezar a verificar que eso está funcionando muy bien. Ya logrando este paso, podemos, como se dan cuenta, pues finalizar esta parte del prototipado, más bien, sí, el prototipado de los copies, de la hechura, de la redacción creativa. Y aquí es donde, como les decía, ir a revisarlo con los clientes, ir a validarlo y empezar a definir. Obviamente habrán feedbacks, correcciones, la gente nos dirá una cosa, otra cosa, y pues en ese proceso de iterar nosotros podemos ir mejorando nuestro copy. Es súper importante hacer esto, de validar esta idea y de refinar mucho. Muchas veces incluso cuando cambiamos la fotografía, la imagen, creamos algo nuevo e incluso el copy puede cambiar. Eso no es una regla fija, o sea, es como un trabajo mutuo entre una cosa y la otra.